Buenas tardes a todos, somos el Grupo Atenea conformado por Alejandra Piragauta, Brian Steven Caicedo y yo, Tatiana Montoya, y el día de hoy les vamos a hablar sobre nuestro proyecto de bioinstrumentación, el cual es un pulsioxímetro. Bueno, para empezar entonces tenemos nuestra fuente dual en el que tenemos una señal o una fuente de entrada de 120 voltios AC y con ayuda de los integrados 7805 y 7905 estamos consiguiendo una fuente DC de 5 y menos 5 voltios. Continuando entonces tenemos nuestro microprocesador, el cual va a generar una señal de rojo e infrarrojo, haciendo las veces de LEDs que se generan dentro de una pinza de pulsioximetría. Cabe destacar que cada un milisegundo está encendido uno, entonces un milisegundo rojo, un milisegundo infrarrojo y por último, cuando ambos están apagados, nuestra señal de control se enciende. Entonces, básicamente lo que se está generando en código es un timer de un milisegundo, se configuran puertos de salida y se genera pues toda la lógica para encender rojo, apagar infrarrojo, apagar rojo, encender infrarrojo y por último apagar ambos y encender nuestra señal de control. La siguiente parte es la unión de señales de pulsioximetría. Esto se hace debido a que el dataset que tenemos viene la señal roja e infrarroja separada. Para esta simulación se va a utilizar datasets que tengan 60 BPM y 99 de saturación de oxígeno. El integrado que se muestra al comienzo es un 744052, el cual es para seleccionar por un milisegundo cada uno de los datasets. Las señales de selección son las salidas del microprocesador, como nombró mi compañero anteriormente. Y después hay un sumador que junta estas dos señales. La salida de esta señal se observa en el osciloscopio, que es la gráfica amarilla. La salida de este circuito corresponde con la entrada de una fuente de corriente controlada por voltaje, como se puede ver en la figura, que hace referencia al fotodetector. A continuación se presenta un circuito de transimpedancia. Este se utiliza debido a que la salida del fotodetector es de corriente y se necesita pasar esta corriente a voltaje. En este caso elegimos una resistencia de 500 ohmios y un capacitor de 0,1 milifarados, ya que no saturaban nuestra señal y tampoco la deformaban. La salida de este circuito es la onda azul que se observa en el osciloscopio. Siguiendo entonces con nuestro circuito de supresión de luz, tenemos como entrada la salida de nuestro circuito de transimpedancia. Esta pasa por un filtro pasivo y básicamente su funcionamiento es que con este MOSFET lo que se está generando con su señal de control es que eh, se pase o no se pase la señal cada que la señal de control está en uno. Cabe destacar que R4 y R5 nos funcionan como resistencias de ganancia, entonces para configurar una ganancia de 8, lo que hicimos fue colocar 7K y 1K, teniendo así nuestra salida, como podemos ver, en la señal roja. A continuación se tiene un circuito de multiplexación. Este se utiliza debido a que es necesario separar la señal roja y la infrarroja para realizar los cálculos. En esta, la señal de selección viene del microprocesador y la entrada es la señal de la salida del circuito de supresión de luz ambiental. En este vamos a obtener dos salidas, que es la señal roja, que sería la señal azul del osciloscopio, y la señal infrarroja, que sería la señal amarilla del osciloscopio. Posteriormente a esto se tiene el circuito de sample and hold para la señal infrarroja y la señal roja. Este se utiliza para mantener la señal durante el periodo de tiempo que está apagado. Este tiempo apagado se define con el MOSFET, el cual está conectado a la salida negada de la señal en el caso de infrarrojo, la señal infrarroja, y la señal negada
en el caso del rojo, de la señal roja. En este caso se utilizó un condensador de 0,1 milifaradios, ya que este era el que mejor sostenía la señal y no se descargaba rápidamente. Posteriormente, lo que se hace es, a partir de la señal obtenida del circuito de sample and hold, se guarda en un documento tipo texto, el cual va a ser ingresado a la segunda parte del circuito. Siguiendo con nuestro circuito, las entradas de la anterior simulación entran a una amplificación de la señal, ya que es necesario amplificar la señal antes de entrar al filtro. En este caso se utilizó un amplificador no inversor con una ganancia de 2. Posteriormente se tiene la etapa de filtrado, en donde tenemos un filtro pasabajas de segundo orden y un filtro pasaaltas de segundo orden. Hay que tener en cuenta que la frecuencia de corte para el pasabajas es de 5 hercios y para el pasaalto es de 0,5 hercios. Se hicieron filtros tanto para la señal roja como para la infrarroja. Y para finalizar esta parte electrónica, tenemos un circuito de corrección del nivel de C, debido a que nuestra señal se había bajado a los límites negativos y era necesario poner la señal en un límite digital para que fuera posible leerlo por el microprocesador. Por esto se hizo un circuito tanto para la señal roja y la señal infrarroja, donde se utiliza un sumador para aumentar este nivel de C. Bueno, por último tenemos nuestro microprocesador, el que va a tener como entradas eh, las señales que vienen del circuito de offset. Cabe mencionar que pues entonces se está utilizando el ADC0 y el ADC1, que tienen una resolución de 10 bits, y aquí mismo dentro de la simulación estamos generando la conexión de puerto serial por medio de MATLAB para nuestra interfaz. Entonces, en código lo que se está haciendo es generar una inicialización del ADC, del USART, que básicamente va a ser el que va a transmitir nuestros datos, y posteriormente se está leyendo ese valor y se está transmitiendo hacia nuestra interfaz gráfica. Continuando entonces ya con nuestra interfaz gráfica, pasamos a MATLAB, en donde definimos unas variables que posteriormente van a ser utilizadas, y definimos una variable constante en donde tenemos la configuración de nuestro puerto serial, que va posteriormente conectarse con lo que es la simulación del Proteus. Continuando entonces, tenemos una función definida como graph, en donde vamos a hacer un llamado cada vez que se genere un callback desde el botón de start. Cabe mencionar que entonces las lámparas se inicializan en gris, y posteriormente van a ir cambiando con respecto a las alarmas. Se inyecta o se pone un condicional que va a ser mediado por los botones de Start y de Stop, que van a hacer que se muestre nuestra señal que viene desde la simulación del Proteus. Se muestra la señal infrarroja, la roja, se genera un vector de tiempo y posteriormente se hace pues la gráfica de estas señales. Continuando entonces, después de un tiempo se genera eh, el cálculo del delta IR y del delta R, que básicamente es el logaritmo de mi valor mínimo de la señal infrarroja y sobre el valor máximo de nuestra señal infrarroja. Asimismo, para nuestro delta R, que sería entonces el logaritmo de la mínima señal roja y sobre la mínima de la señal infrarroja, de la roja, perdón. Continuando entonces, tenemos el cálculo del ratio, en donde se está haciendo la división de ese delta R y delta IR que se generó, y se está definiendo una función de SPO2 en donde
Esta gráfica o esta ecuación resulta a partir de la simulación del WOW Sims, que guarda valores muy similares a nuestra simulación. Sin embargo, cabe mencionar que se le hizo una pequeña modificación para que fuera consecuente con los valores de ratio que nosotros estábamos obteniendo. Siguiendo entonces, tenemos el cálculo de la frecuencia cardíaca, que consiste en hallar los picos de la señal y posteriormente medir el pico entre ellos, medir el periodo de los picos. Para eso entonces se utilizan diferentes librerías como el FindPeaks y posteriormente se genera nuestro periodo entre esos picos que se hallaron. Por último, entonces estos valores del ratio, el SpO2 y el periodo o de la frecuencia cardíaca en este caso, se llenan en los valores de la interfaz. Bueno, seguidamente se hizo la configuración de las alarmas. Para este caso tenemos que tener en cuenta que se estaba monitoreando a recién nacidos, por tanto, cuando la saturación de oxígeno es menor a 92%, se va a ver como una señal roja o una alarma roja, en caso contrario sería de color verde. Y para el caso de la frecuencia cardíaca, si es menor a 60 o mayor a 220, va a ser de color rojo, pero en caso contrario va a ser de color verde. Posteriormente lo que se hizo fue inicializar todo cuando se le da el botón stop, pero en este caso entonces se borran los valores del SpO2, la frecuencia cardíaca y el R, y las alarmas se vuelven de color gris. Por último, entonces tenemos los callbacks a nuestros botones, en donde cuando le damos al botón Start, iniciamos o abrimos el puerto serial para posteriormente hacer un escaneo de los valores que están dentro de este y se manda la condición para poder graficar a 1. Se llama la función que anteriormente fue mencionada y en el botón Stop se cambia la condicional a 0 para inicializar nuevamente las variables y por último entonces se da el cierre del puerto serial, perdón. Tenemos aquí nuestra interfaz de MATLAB para poder visualizar la señal, entonces tendríamos que inicializar en Proteus y por último en MATLAB. Posterior entonces a cierto valor de tiempo, estos parámetros que se ven ahí, el SPO2, el R y el FC van a cambiar y las señales de alarma también. Como podemos ver, nuestro SPO2, nuestro valor de SPO2 corresponde al 99%, como se veía en la simulación del Proteus. Nuestro R tiene este valor de 0,56 y nuestra frecuencia cardíaca está en 60 bits por minuto, como mi compañera Alejandra lo había mencionado anteriormente. Por último, entonces, si queremos parar la simulación, entonces le damos al botón de Stop, se inicializan los valores y ya podríamos parar la simulación. Muchas gracias.